Shopping. Hola, Bautista Torres López, mi compañero. ¿Cómo estás, quien Ale? está conmigo, especialista en Derecho a la Salud. Es un crack, sabe de todo, así que vamos a estar compartiendo no solamente la actualidad judicial de todos los últimos fallos que se dieron a conocer esta última semana, sino que también tenemos invitado de lujo, tenemos consultorio en vivo, tenemos de todo un poco. Hay de todo. Primero, qué lindo que te vendan así, como vos me vendiste, espectacular. Hay que llevarla a todos lados a Magliti justamente para que te presente en todas las reuniones, ¿no? Bueno, lo mismo digo, un enorme placer. Y sí, hay una, ¿cómo decir?, efervescente actualidad jurídico, política. Creo que el invitado va a poder hablar de muchas cosas. Está pasando de todo, además. Es como que cuando empezamos a hacer la preproducción de qué vamos a hablar, pasan tantas cosas. Creo que en Argentina en una semana pasa, no sé, por lo menos 3 temporadas de una serie. Entonces, cuando empezamos a ver, bueno, ¿en qué nos centramos? Porque pasan tantas cosas que a veces es difícil decidirse por un solo tema. Así que vamos a estar abarcando todo lo que podamos y te digo que tenemos un invitado que es, además de ser juez, además de ser una entidad total de prestigio en la cuestión judicial, también es aficionado al cine. ¿Qué te parece? Sí, así es ya lo vamos a estar presentando, es Fernando Juan Lima, así que bueno, estén obviamente muy atentos, es juez de cámara de la Cámara CAIT, acá en la ciudad, en Contencioso Administrativo y Tributario de las Relaciones de Consumo en la Ciudad de Buenos Aires, pero además es crítico de cine. ¿Cuántas veces vimos Es uno de los periodistas que vota para los Globos de Oro. Sí. Ese es un datazo, me parece un datazo. Hoy es, digamos, uno de los jurados de los Globos de Oro, así que la importancia que eso requiere y también, te digo, congeniar ambas aficiones, ¿no? El derecho vinculado al cine me parece sumamente interesante. Sí, yo soy de la idea, y me gustaría hablarlo con él también, de cómo nutre tal vez el arte o eventualmente algo un poco más blando que muchas veces el derecho. Yo igual creo que el ejercicio de la abogacía implica un acto de absoluta creatividad, pero bueno, en el prejuicio, creo yo, la gente cree que ejercer la profesión, estudiar derecho, ser abogado, es algo muy duro. Bueno, definitivamente uno ahora con todo lo que tiene que ver con las series, las películas, a las claras, parece algo más maleable, más amistoso que el ejercicio de la abogacía. No estoy tan seguro, pero le vamos a poder preguntar al doctor todo, en este caso, ¿no? De todo. Y además que, como dijimos, bueno, vamos a hacer como un pimponeo de algunos casitos de esta semana, de algunos de los casos que ocurrieron esta semana. Uno tiene que ver con, veníamos hablando, porque la verdad que cada vez más hay cuestiones referidas a, yo le voy a decir mascotas, pero para que se entienda bien. Hoy el concepto prácticamente es perrijos, viste que el concepto ya del perrito, del gatito que forma parte de la familia es casi un hijo, o sea, es prácticamente el mismo y cada vez son más los fallos que terminan demostrando la importancia que tienen. Si bien el Código Civil no regula un régimen de comunicación, un montón de cuestiones referidas a esto, digamos, este concepto de familia multiespecie que está todo el tiempo en evolución, está haciendo que los jueces tengan que llegar a soluciones pretorianas para poder decidir en determinadas cuestiones donde está en juego los perrijos de una pareja que se separa. Los perrijos de una pareja que se separa. Hay gente que hace haciendo, como uno dice, de verdad esto cuando empezamos a estudiar derecho, ¿te imaginaste que íbamos a estar en algún momento quizás estudiando algo referido a esto? No, es muy interesante lo que mencionás, porque además incluso justamente podemos también aprovechar al doctor para preguntarle por qué hay un emblemático fallo en relación a una mona en la ciudad de Buenos Aires. Sí, por supuesto. Pero hay muchísima jurisprudencia vinculada a esta idea de los animales como sujetos de derecho. Y como seres sintientes, sobre todo, porque hay una convención de Cambridge que se dio hace algunos años. Si bien es una convención científica, se llegó a la conclusión de que los animales son seres sintientes. Y a partir de eso empezó a cambiar cómo se legisla y jurídicamente cómo se los considera. Entonces hay un montón de cambios, porque digamos que en el 2015 no hicieron grandes cambios. Mucho se hablaba de que se iba a legislar sobre la persona no humana y no sé qué, pero la realidad es que hoy para el Código Civil los animales siguen siendo cosas. Vos sabés que hay algo interesante también en eso. Hace muy poco salió un fallo vinculado a una mujer que pedía una licencia para cuidar a su perrito Salchicha. Claro, ocurrió en Salta, el perrito estaba muy enfermo, era una enfermedad terminal, entonces ella pedía licencia para realizar los cuidados que necesitaba la perrita, era una perrita Salchicha, me parece.
No se lo otorgaron. No se lo otorgaron. Correcto. La verdad que se lo rechazaron, pero sin embargo cada vez más hay acuerdos homologados de regímenes de comunicación entre perrijos de una pareja que se separó. Hay uno en San Isidro, hay otro en Caballito, hay unos cuantos casos, y en Córdoba recientemente hubo uno nuevo esta semana se le dio lugar a una medida de no innovar sobre un caso donde estaba en juego la atribución del hogar conyugal de una pareja que se había separado, porque la mujer era la que se encargaba de alimentar y de cuidar a los perrijos, claro. Eran dos, así que T y N, ¿viste? Ni siquiera ya damos claro, como los fallos se los nombra con las iniciales. Las iniciales. Claro, porque justamente se preserva, es típico en el caso, por ejemplo, de menores de edad, que para preservar, o bueno, cuando se tratan cuestiones sensibles, se ponen las iniciales. Me llama la atención que a un perrito se le pongan T y N, así, o sea, nunca supimos los nombres, pero en el fallo, en el resumen del fallo era T y N, porque claro, en la aplicación de la ley Sarmiento, que es la ley sobre maltrato animal, por supuesto que los animales necesitan que alguien se ocupe de ellos, de la cuestión alimenticia, etcétera. Entonces era importante que alguien esté con ellos para brindarle los cuidados necesarios. Que le manejen la cuenta de Instagram. También. Que hace a los perrijos cuenta de Instagram. Bueno, tenemos a nuestro invitado acá, yo no puedo no hacerlo pasar, así que por favor, Fernando Juan Lima, mira, tengo que leer porque tiene tantos títulos, pero tantos. Presidente de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario y de Relaciones de Consumo de la Ciudad de Buenos Aires, docente universitario, vicepresidente del INCA, también fue presidente del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata y, por supuesto, muchísimas cosas más, de todo. Escribiste libros, sos conductor, cinéfilo, crítico de cine, de todo. ¿Cómo haces? ¿Cómo te alcanza el tiempo para tanto? Muchísimas gracias, un gusto estar acá. Yo siempre contesto lo mismo. No tenemos ni hijos ni perrijos. Que sé que es un hermoso pero gran trabajo extra, con lo cual uno... Sí, te digo que ahora que estoy embarazada, estoy en un momento que digo, bueno, estos serán mis últimos tiempos de no tener otras responsabilidades que no sean estas. Sí, por supuesto. Así que con muchas cosas, muchas vidas, pero con mucha pasión. Creo que hay alguna relación un poco secreta entre esos mundos aparentemente tan diversos. Hay algo interesante que cuando uno va investigando, primero, que Juan Lima son dos apellidos, porque muchas veces uno seguramente deben creer que Juan es tu segundo nombre. Yo soy viejo, cuando hice la carrera tuve que hacer una información sumaria para explicar en la facultad que yo era la misma persona, porque me sancionaron por violar las correlativas, porque todavía se anotaban a mano, en libracos, etcétera, y tenía parte como Fernando Lima y parte como Juan Lima, y tuve que explicar que era la misma persona y que no había violado las correlatividades. Claro. Qué loco. Y aparte me pongo a pensar y digo, cuando uno se pone, esa época cuando uno estudiaba Derecho y cómo fue la universidad. ¿Sabes que una cosa que me interesa mucho de aquellos, de los triunfadores, los que les fue muy bien, tienen mucho éxito en la carrera jurídica, de cómo eran de estudiantes? Me genera una cuestión personal de como una sensación de saber cómo era ese Fernando estudiante. Era bastante buen alumno y yo sentí, al llegar a la Universidad de Buenos Aires, creo mucho en la educación pública, defiendo mucho la Universidad de Buenos Aires, sentí que más allá de lo familiar, fue la primera vez que me sentí que formaba parte de un universo en el que me sentía cómodo, que me contenía, que servía para algo. Es como que hasta ese momento, por ahí tiene que ver con la adolescencia, que uno se siente un poco incómodo consigo mismo, con su cuerpo, con el mundo. La Universidad de Buenos Aires creo que sigue siendo un lugar de formación y de cultura más amplio, más allá de lo que uno específicamente aprende supuestamente en relación con el derecho. Me parece que en ese sentido sigue siendo un lugar muy importante para nuestro país. La verdad que en eso, en la facultad lo recuerdo como, por ahí está mal, pero vieron que en general uno recuerda la infancia como la época dorada. Yo siento que la parte buena empezó en la facultad, en la Universidad de Buenos Aires. Y hoy sos docente universitario además. Sí, durante mucho tiempo di clases en la UBA, que ya no más, ahora estoy dando solo en posgrados, etcétera. Lo que pasa es que cada vez se ha
incrementado más la labor de mi otra vida. Hace 15 años tengo un programa de radio sobre cine. Sí. Escribo crítica, cada vez por ahí me convocan La más. Autopista del Sur. Exactamente. Del Sur. Sábados de 14 a 16 horas en la AM 750. Pasamos el chivo completo. Hace 15 años ya. Y cada vez más tengo más actividades y el tiempo es finito. Y en un momento yo doy clases de algo todos los días. Y llega un momento en que uno, si lo dejas de disfrutar o sentís que no lo estás haciendo todo lo bien que debieras hacerlo, mejor elegir dónde y en qué circunstancias, porque si no, quien sufre es el alumnado. Claro, ¿y qué pensás, a ver, más allá de esto que me estás contando, con respecto a la formación jurídica actual, qué pensás que debería cambiar? Porque los programas, incluso ahora que estás en posgrado, ¿qué pensás que debería fortalecer la carrera jurídica para formar mejores profesionales? Es muy difícil la labor porque se nota año a año que los alumnos llegan en peores condiciones de las etapas previas. Yo desde que era alumno empecé como ayudante de alumno y apenas terminé la carrera, empecé la carrera docente. Justo ahora descubrí entre algunos papeles la primera designación con el doctor Espota en 1992, y después en posgrado, y si yo pienso en el año 92 lo que uno podía dar en algunas materias y lo que da ahora, y siento que muchas veces los contenidos que uno da hoy en día en el posgrado son los que antes uno podía acceder en el grado. Creo que en ese sentido hay algo que ha cambiado un poco para peor. Pero también es cierto que es tan inasible y tan enorme la cantidad de información que poner el acento ahí sigue siendo un error, y esa cosa enciclopedista sigue un poco presente. Creo que lo que nos da la facultad son herramientas. Claro, aparte, más vinculado al derecho, donde la memoria juega un papel fundamental. Sí. Era estudiar algunos artículos incluso prácticamente de memoria, había que ir al final y repetirlos tal cual, hasta con la coma, porque realmente era lo que importaba en ese entonces, donde uno quizás no tenía el acceso a internet tan simple como hoy, donde alguien puede hacerlo de una manera más simple. Incluso hoy con la inteligencia artificial también en un segundo puedes acceder a un montón de bibliografía, jurisprudencia, de manera exponencial. Sí, es que yo creo, bueno, eso para mí siempre fue un error, digamos, jugar solo en la memoria en cosas que antes uno podía tenerlo en los libros, en el código, ahora lo tiene el celular, con lo cual incluso es más fácil. Pero sí lo que si no aprendes a determinada edad después se hace más difícil, es a trabajar con eso, es a pensar. Los problemas son siempre distintos, siguen mutando, y sin embargo seguimos encontrando las soluciones en normas que por ahí pensó Vélez. Y bueno, me parece que en ese sentido esta cosa de trabajar con los alumnos, de pensar, de discutir, de debatir, algo que la universidad pública, a pesar de todo, lo tiene muy claro. Me parece que eso es lo que no se puede cambiar, y eso es lo que te queda. La memoria, si alguna vez la tuviste, la vas perdiendo. Pero si tenés el ejercicio, si tenés la posibilidad de pensar, de conectar, de encontrar soluciones creativas a problemas nuevos, me parece que eso te lo da. A eso es a lo que hay que apuntar en la universidad, y creo que en eso sí ha cambiado un poco para bien, aun cuando la tendencia un poco enciclopedista, etcétera, sigue presente. Fernando, ¿dar clases es un hecho político? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, igual que también lo es la labor del juez, igual que lo es hacer un festival de cine. Bien, bueno, ya ahí me enhebraste las tres preguntas, porque claro, hay una frase muy famosa de Petrarca que dice que a lo sumo, a ver, hay como una rivalidad, o siempre está esta idea, al menos en la justicia, de que los jueces hablan por sus sentencias primero, y después Petrarca decía que, cuando le preguntaron justamente por la política y los jueces, que tal vez le ocurre a los jueces como los cangrejos, que son crustáceos, pero no lo saben, ¿no? Es una frase que para mí es interesante. Ahora, el cine es un hecho político, sí, y está bien que sea un hecho político en una época en donde la política parece tener un peso muchas veces peyorativo. Es que me parece que podemos disimularlo, podemos mentir, podemos argumentar y hablar mucho en sentido contrario, pero lo es. Creo que por ahí lo que usualmente es utilizado de una manera peyorativa
y creo que con mucha maldad, sin duda, digamos, es una posición interesada, es hablar mal de la política como tal, cuando de hecho nuestra labor es política. Creo que lo que hay que tener sí mucho cuidado es no tener una actividad que sea partidaria, pero nosotros somos un órgano de poder el Estado. ¿Cómo no va a ser políticas nuestras decisiones? Ni hablar quien trabaja en el contencioso administrativo, que estamos básicamente controlando la administración, haciendo lo que menos les gusta, que es diciéndole que algo está mal hecho. Digamos, eso le cae mal, en eso hay transversalidad absoluta. Del partido que sean, en general, van a ver mal al contencioso si hace bien su trabajo, porque es el que le dice, no cumpliste con tal procedimiento, no llamaste a una audiencia pública, debiste respetar el derecho de defensa de tal o cual, no podés hacer tal o cual cosa, y sí, claro que cae mal. Y es una actividad eminentemente política. Lo que pasa es que si uno es un buen juez o trata de serlo, más allá de lo que piense individualmente, que por supuesto tiene por ahí una pertenencia partidaria, tiene una ideología, tiene una simpatía y tiene ciertas antipatías, como parte del trabajo, muchas veces tiene que darle la razón a alguien que le cae muy mal y que piensa muy distinto a uno, o al revés, a quien es compañero correligionario o lo que corresponda, le tiene que decir que no, porque si hacen las cosas mal, las cosas están bien o mal más allá de quién las haga. Y me parece que así funciona el sistema. Si nosotros vemos que esto no se puede hacer en este momento porque no me gusta este gobierno, pero cambia el gobierno y casualmente sí puede hacer, y lo mismo que antes criticaba, ahora lo aplaudo, así es como estamos. En ese sentido, la labor del juez, por una parte, tiene una parte muy gratificante, muy hermosa, que por ahí en otros trabajos como abogado no está tan presente, y es que uno siempre pone el gancho, uno siempre firma aquello que piensa. No tiene que defender a alguien que por ahí sabe que no tiene razón, pero bueno, es el que le pague, es una garantía del sistema y está bien que así sea. Uno, como juez, siempre está afirmando lo que piensa que es justo. Y eso es efectivamente algo muy gratificante, pero también tiene un montón de limitaciones. Digamos, uno no puede hacer lo que quiera, puede hacer solo aquello que constitucional y legalmente puede hacer, algo que está planteado por alguien que está legitimado para plantearlo. Digamos, hay un mito un poco popular, ¿no? Como que uno como juez va, no sé, cerrando tal negocio porque no cumple con las reglamentaciones, o que va metiéndose en cualquier asunto que le parece que es injusto, y una limitación del sistema es que uno puede entender cuando le llega la causa, y cuando le llega la causa legalmente, no a través del forum shopping, digo, ¿no? Bueno, justo que nosotros nos llamamos así, pero fue una especie de ironía el nombre, que le dijimos porque estamos en el patio de comidas del Abasto, entonces por eso decimos, bueno, ¿qué nombre que tenga que ver, como que sea también fácil de recordarlo? Forum shopping quedaba bárbaro, entonces lo trajimos. Aparte es literal. Claro, es literal. Estamos haciendo un foro en el shopping. Por supuesto. Justo, bueno, como sos aficionado al cine, estábamos hablando de las sentencias, del mundo judicial, etcétera. Decía, ¿qué película retrata de una manera, o retrata cómo es la realidad del juez, la realidad del ejercicio jurídico? Hay algo que creo que resulta bastante frustrante para el público, y también para los cineastas, y es que en general nosotros tenemos un imaginario construido en torno a la idea del juez del sistema estadounidense. Sí. Una imagen que ni siquiera es verdad en los Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Porque sabemos que el juicio por jurados representa, menos del 3% del universo de casos posibles, y la realidad es que todos los temas judiciales, o el 90 y pico % de los casos judiciales, se resuelven en algo que se parece más a una inmobiliaria, en la cual se ponen de acuerdo entre partes de cómo cumplir una determinada condena, sentencia o arreglo extrajudicial. Lo cierto es que toda esa manera de me opongo, su señoría, etcétera, es algo que nunca representó al
al sistema argentino. Porque te diría que un gran porcentaje de personas estudian Derecho hasta que después avanzan en la carrera y se terminan dando cuenta de que Sí. la manera en la que se ejerce la abogacía es bien distinta. Absolutamente, absolutamente. Creo que en eso hay algunos casos como El secreto de sus ojos, que pero por ahí más desde el cotidiano, el aspecto más costumbrista de la vida dentro de los tribunales. Creo que Argentina en 1985, lo que pasa ahí sí que es el caso, es el caso más grande de todos, es la excepción a todas las reglas, y por lo tanto no sé si esto efectivamente nos representa, pero hay buenos documentales argentinos sobre cómo reflejan el sistema judicial, el sistema penitenciario. Me viene a la cabeza Los cuerpos dóciles, un documental de Matías Escarbasi, no me acuerdo el nombre del otro director, pero que está muy bien porque es bastante más realista. Y bueno, uno en el cine puede creerse cualquier cosa y mientras sea verosímil lo puede disfrutar y no tiene por qué respetar la verdad para hacer una buena película. Puede ser un invento y ser así. Pero me parece que en ese sentido hay algo, lo que vos decías. Uno estudia pensando que se va justo a encontrar con 12 hombres en pugna y eso no pasa. Venía pensando en el imaginario colectivo de ese sistema judicial así yanqui, que donde están todos, se hace de manera oral, etcétera. Venía pensando en este tema del que se habla tanto, que tiene que ver como por ahí con los tiempos de la justicia, que quizás son más lentos. A veces digo, ¿cómo se puede congeniar la celeridad del proceso con el cumplimiento de las garantías del debido proceso, ¿no? ¿Cómo se pueden juntar ambos principios para que la justicia sea un poco más rápida quizás? No quizás porque no tiene que ver con tu fuero, ¿no? Pero es de algo que se habla comúnmente en la sociedad. Sí, la verdad... voy a decir algo por ahí un poco políticamente incorrecto, pero es lo que pienso, disculpen. Creo que es algo sistémico y que no es un tema de la justicia. Creo que el sistema está pensado así y a la abogacía también está planteado en eso, y cuando hay soluciones que pueden acelerar los tiempos, muchas veces desde el ejercicio liberal de la profesión se oponen a estos cambios porque ya está estructurado un statu quo para que funcione así. Pero eso le sirve, a ver, o sea, el hecho de que los tiempos sean lentos eventualmente en la administración y en el ejercicio, ¿no? Sí. ¿Eso le sirve a alguien? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Por ejemplo, en el caso del contencioso administrativo, si vos estás discutiendo, no sé, cuestiones que tienen que ver con diferencias salariales de empleados públicos que afectan a cientos o a miles de personas, que van a impactar en el presupuesto, vos, a sabiendas de que la justicia te va a fallar en contra, vos lo mismo sacás una ley, un decreto que dice que un suplemento se paga de tal manera, porque quedás bien diciendo que sacaste el suplemento, pero cuando la justicia falla en tu contra ya va a gobernar otro y lo va a pagar otro. Lo mismo pasa con las jubilaciones. Lo mismo pasa con por ejemplo, los letrados que tienen un estudio artesanal. Que todo sea más rápido implica por ahí la imposibilidad de gestionar la cantidad de casos que llevan. Con lo cual tiene una parte buena, pero también tiene una parte mala, que solo un formato empresarial de un estudio jurídico puede llevar una determinada cantidad de casos si todos van a determinado ritmo. Digamos, la variable de ajuste es el tiempo. Digo, para ser realista y buscar soluciones, yo estoy muy de acuerdo en que esto se soluciona con más inmediación. Creo que hay las herramientas tecnológicas han ayudado muchísimo. En la ciudad, de hecho, cuando fue la pandemia, se notó mucho, y no es una crítica, es una observación, la diferencia entre los foros nacionales y federales y lo que pasó en la ciudad, porque por suerte se había avanzado mucho en innovaciones tecnológicas que permitían trabajar remotamente, etcétera, y efectivamente, a diferencia de lo que pasó en otras jurisdicciones, nunca hubo feria como tal. Se atendían temas urgentes, había limitaciones, por supuesto, pero no es que se cerraron los tribunales. Me parece que en eso, por supuesto, hay que trabajar por más inmediación, por más cercanía, por más rapidez, pero también a veces es algo como que pareciera que es un problema endémico de la justicia, y creo que es algo sistémico que, desgraciadamente, le sirve a muchos, y por eso sigue siendo así, y creo que por eso no se termina de cambiar. Yendo al tema, creo que de la semana, ¿vio El Eternauta? ¿Sabés que todavía no? Bueno, sin spoilear, porque, recuerdo cuando lo leí, por supuesto. Claro. Bueno, entonces sabes de qué se trata, porque la verdad que, no podemos tenerte acá y no hablar sobre el tema,
por supuesto un éxito total del Eternauta, número 2 a nivel global, una producción argentina que está en Netflix, bueno, cuento así, para los que están viendo, seguramente todos saben de qué estoy hablando, pero le doy una pequeña presentación y decíamos, bueno, está bueno vincularlo al derecho y con Bauti hablábamos de qué pasa en un escenario apocalíptico, ni siquiera el Eternauta, pero permitiéndonos como irnos como un escenario súper hipotético y llevándolo a un extremo total, preguntar qué ocurriría si en la Argentina hay una invasión y qué derechos se verían suspendidos en pos de lograr la expulsión del enemigo. Es que la realidad es que durante ese evento, y sí, por supuesto, creo que es la vigencia pura de los hechos. En eso, desgraciadamente, nosotros confiamos y creemos en la ficción de que todo lo que nos pusimos de acuerdo que no debíamos hacer, no lo hacemos, y que si no, a quien lo hace le va a pasar algo. Pero ni siquiera en circunstancias normales eso siempre sucede. Digamos que es lo que nos permite seguir viviendo juntos, es un ideal que no siempre se condice con lo que pasa en la realidad, pero en esas circunstancias claro, en ese estado de extremas, excepción, ¿todo lo justifica? Es que sí, en el momento creer que nosotros vamos a frenar un cascarudo con un con un amparo, no creo que lo logremos. No creo, pero uno hasta me ponía a pensar, digo, a ver, viene una nevada que extermina, una nevada tóxica que produce muchísimos daños, muchísimas muertes. Bueno, ¿quién eventualmente debería pagar por estos daños? Y me parece que es un caso súper fortuito, ¿no? Claro, que no creo. Fuerza mayor absoluto. No paga nadie. Creo que no. Es que también eso, que es algo que también creo que cómo se comunique lo que pasa en la realidad, esa idea de que siempre hay un patrimonio que va a soportar todos los daños. Y eso es otra ilusión que queremos creer, pero hay algún momento en que toca bancársela, y hay algún momento en que toca o salir y morir bajo la nieve, o ponerse la escafandra y hacer lo que se pueda. ¿Qué momento también? Porque creo que políticamente también puede haber una reflexión. Hay muchos que creen, por ejemplo, en términos del financiamiento de la cultura, ¿no? Sí. Que bueno, a veces toca apichonar porque eventualmente hay prioridades que son más urgentes que la cultura. Estuviste justamente como vicepresidente de INCA, estuviste al frente del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, dos ámbitos en donde me imagino que también habrás lidiado justamente con la política, a las Sin claras. duda. ¿Qué pensás de los recortes que se están dando? Y bueno, a todos nos gusta ganar premios después, pero no parece ser muy correlativo. Digamos, uno ve lo que pasa con el Eternauta no salió de la nada, no es generación espontánea. Basta ver la carrera del director, cómo hizo sus películas, quién se las financió, dónde estudió, para ver que la presencia del Estado en la cultura es muy importante. El cine no existe en ningún lugar del mundo sin apoyo del Estado. Realmente me parece terrible lo que está pasando en el ámbito cultural, y yo no sé si, digamos, creo que la respuesta a esta pregunta es ¿corresponde que el Estado sea parte de apoyar a la cultura porque estamos ante una situación pretendidamente excepcional? Y la respuesta está en la Constitución, en la ley. El inciso 19 del artículo 75 de la Constitución Nacional establece que el Estado debe apoyar a la cultura, y efectivamente habla particularmente del cine y lo audiovisual. No en vano ese artículo, el convencional constituyente que lo escribió fue Pino Solana. Me refiero, no es una cuestión que depende del capricho del gobernante circunstancial. Lo que nos mantiene como un Estado de Derecho es el respeto a ciertos límites y no depender de mayorías circunstanciales que quieren, que tienen ánimo fundacional cada vez que comienzan y quieren inventar todo de cero. No podés hacer cualquier cosa. No es que podés elegir no apoyar el cine. Debés apoyar el cine. Y ahí es como se da el debate, que uno ve que por una parte gente del sector dice no se está apoyando en nada el cine, y desde el INCA contestan no, sí, estamos apoyando pero de manera distinta.
Porque no pueden apoyar. Y por otra parte, también es cierto que lo que sucede es que uno ve que desde el Instituto de Cine se afirma como cosas que pasan en el presente lo que son proyectos a futuro, y vos tenés que pensar en apoyos que sirvan. Si vos estableces un plan de apoyo que establece condiciones que no puede cumplir nadie y que no sirven al efecto para el cual supuestamente deben servir, en realidad estás haciendo y prometiendo nada. Pero la verdad que este tema tiene mucho que ver, hay mucha discusión incluso entre artistas entre actores, que tiene que ver con la financiación, si hay que financiar, si no, pero también mucho se habla del método de elección de los proyectos, sí, que me parece que es un método que no muchos conocen, sí, y la verdad es que está bueno también charlarlo, porque vos fuiste vicepresidente del Inca y sabés perfectamente cómo se llevan a cabo. El Instituto de Cine nunca decide qué proyecto se hace y qué no se hace. Según la ley, eso lo deciden comités que son conformados por gente de la industria. Esto son guionistas, productores, directores que conforman comités que eligen qué proyectos se tienen que llevar adelante. O sea, no hay un dirigismo político respecto de tal película sí, tal película no. Eso no ha existido, la verdad que desde que recuperamos la democracia en el 83 y en la ley de cine de 1994 está bien establecido. Por supuesto, hay un montón de cosas a mejorar, hay cosas que se pueden pensar distinto. Ha cambiado el mundo. También es cierto que la ley está pensada en momentos en los cuales ni siquiera existía el VHS. Recordarán el caso Video Club Dreams, sí, etc. Y los fallos de cuando aparecieron los primeros VHS. Imagínense lo que es ahora con las plataformas, que básicamente están en un paraíso perfecto porque no se les aplican ni las imposiciones, ni... Claro, porque un tema súper interesante que tiene que ver justamente con la financiación del Inca, que pocos saben que se trata de un ente autárquico que se sí, financia a través de un impuesto a la entrada de los cines. Exactamente. Entonces, cuando se habla, por ahí uno cuando escucha el discurso mayoritario, o no sé si mayoritario, pero de muchas personas, no, pero ¿cómo? Porque por ahí se habla sin saber cómo funciona realmente la estructura. El sistema necesita ser mejorado en un montón de cosas, pero es relativamente virtuoso. No es que porque se haga una película no hay gasa en un hospital. El sistema está pensado para que el dinero salga del propio circuito generado por el cine y el audiovisual, y en ese sentido está bien que así sea. Pasa un poco como... Me parece que estos discursos que son tan superficiales y tan mentirosos, me parecen muy peligrosos porque con el mismo sentido uno podría decir, bueno, encontraron a tal diputado robándose tanta suma de dinero, o tal senador incumplió tal o cual norma, o, no sé, abusaba de menores, cosas que pueden pasar en la realidad. Eso no implica que tengamos que cerrar el Congreso. Digamos, porque el paso siguiente, ¿cuál es? Digamos, supongamos que sea verdad y que ha habido casos de corrupción o corruptelas de películas que no deberían haber sido hechas, o más aún, de algunas que se hicieron solo por intereses partidarios. ¿Eso justifica que se tire abajo todo el sistema? En todo caso, persigan ese caso, mejoremos el sistema, pero me parece relativamente comprobado que en una de las cosas en las cuales por lo menos así nos ven en el mundo, de las cuales somos buenos en Argentina, es en lo que tiene que ver con cine y audiovisual. No hay festival del mundo en el cual no haya películas argentinas. Es casi un género el cine argentino. Pero yo te digo, yo voy mucho a festivales en el mundo, y es de los pocos países que cuando se ofrecen, entran a la venta las entradas, son de las primeras que se agoten porque la gente va a verlas por el origen. Sin saber por ahí del director. Muchas veces, no sé, es una ópera prima de una directora argentina muy joven, estoy hablando, no sé, Bel Gatti, una buenísima película que anda dando vuelta por ahí, que se llama No puedo tener sexo, título también que llama a la visión. Tuvo su premio mundial en Tallinn, en Estonia. No la conocemos por ahí ni acá. En Estonia, imagínense, es una película argentina. Se da en una sala grande y está llena.
Y tienen razón porque está buenísima, por cierto. Pero realmente en eso, hay fuera de los grandes, no sé, de Estados Unidos, Francia, Japón, hay pocos lugares que tienen una cinematografía tan personal, tan única, tan fuerte y tan reconocida. El último año en el Festival de San Sebastián, entre proyectos y películas, había 35 producciones argentinas en estos momentos difíciles. Realmente eso me parece que si somos inteligentes y no estamos hablando desde la anteojera de lo que nos conviene circunstancialmente decir en Twitter, me parece que deberíamos alimentarlo y, aparte del valor cultural que tiene, hacer dinero de ello, porque en eso somos buenos. Realmente Argentina es un polo cultural. ¿Y se puede hacer dinero entonces con el cine Pero argentino? por supuesto que sí, por supuesto que sí. Si en vez de estar en contra lo apoyamos como corresponde y encontramos la manera, creo que en ese sentido Argentina durante mucho tiempo fue exportador de contenidos y formatos audiovisuales. Y en cine sigue siendo, sin duda, el país más reconocido y respetado de América Latina, siendo que otros países tienen más dinero y apoyos mejores. ¿Y por qué parece repercutir tanto las voces negativas o en contra, incluso tal vez con una opinión que, como bien decía Ale, no es un razonamiento hiperfundado, pero no parece haber una contrapartida con todo esto que menciona usted, doctor? No, seguramente porque muchas cosas también se hicieron mal. Y hay cosas que hay que hacerse cargo y lo que se hizo mal hay que mejorarlo. Y también son cuestiones del momento y me parece que por eso es tan importante, como pasa con la justicia, lo que pasa con las normas, con la Constitución y con las leyes. Hay principios que no dependen de lo circunstancial del momento. Hay principios que deben respetarse, gobierne quien gobierne. Por eso es que no podemos decir una mayoría, para reformar la Constitución necesitamos un proceso especial con mayorías muy agravadas. Y si no, hay cosas que no se tocan. La defensa a la cultura nacional, el apoyo al espacio audiovisual está en la Constitución. Hay que respetarlo. ¿Se está respetando actualmente? Yo creo que no. Yo creo que no y es peligroso. Y creo que justamente no podemos hacer cualquier cosa por decreto de necesidad y urgencia. No podemos estar dependiendo de una sola persona porque eso no es democracia. Creo que hay que estar muy atentos, pero también creo que hay cuestiones muy del momento, hay exageraciones, hay gente que está pensando más en llamar la atención y en las elecciones más cercanas, pero que confío en que hemos aprendido. Digamos, en Argentina durante mucho tiempo no hemos respetado las mínimas normas de convivencia, no hemos tenido las horribles dictaduras que tuvimos y creo que tenemos la piel dura y algo hemos aprendido. Estaremos más enojados en algún momento, creo que bajará la espuma y así como el cine tiene la profundidad y el músculo como para sobrevivir a esto y ha sobrevivido a cosas peores, creo que también como sociedad encontraremos un equilibrio porque esta crispación y este disparate no se puede mantener mucho en el tiempo. Tenemos varias preguntas. Tenemos una pregunta de un cinéfilo especializado, acaso justamente también, que está tratando sobre, creo que viene con el tema del momento, está ahí Nacho Bigleri, tiene justamente creo una pregunta, ¿puede ser? ¡Qué miedo, qué miedo! No. Lo de cinéfilo, estando presente Fernando Juan Lima, es casi una obscenidad. Pero para colgarlo con el tema que creo que la semana que viene, cuando estemos sentados de vuelta acá, vamos a tener un nuevo papa. Entonces, hay por ahí. Claro. Por ahí no, claro, hay que ver si hay humo blanco. Pero hay algunas películas clásicas, Fernando, que nos parecían interesantes charlar contigo, o libros, porque una no llegó a ser película, pero es interesante ver lo que en 1963 pronosticó Morris West. En La sandalia del pescador pronosticó, casi con el mismo nombre de pila, con las 3 consonantes coincidentes, que iba a venir un papa de atrás de la cortina de hierro. ¿Te acordás de esa? Sí, claro. Aparte, que si mal no recuerdo, justamente era ucraniano detenido durante un tiempo en la Siberia. En la Siberia. Exactamente. Era Kirill Lakota, el personaje de Anthony Quinn, en vez de Carol Wojtyla, 25 años antes. Pero este personaje, que es el autor del libro, de este recomendable clásico de que dijimos, La sandalia del pescador, reincurre o vuelve al tema 25 años después, y en 1998 saca un libro que se llama Eminencia. ¿Y quién dice que va a ser el papa? Un papa argentino. Es increíble los pronósticos de este autor.
Ahora está muerto, así que no tenemos los pronósticos para la que viene, no sabremos qué pasa la que viene. Pero antes de pedirlo a Juan Lima, la pregunta era, Fernando, ¿y Cónclave la viste? Sin hacer el spoiler, ¿no? Sí, la vi y confieso que no me gusta nada, pero nada, pero sí, entiendo algo que nos permite el cine, que es maravilloso, es eso, entrar a mundos desconocidos, con reglas propias. Después, ¿cuánto de lo que reflejan en realidad tiene que ver con la realidad? Poco importa. En eso yo no soy de los que se ofenden porque no está respetado tal o cual parámetro de ese mundo, o ese personaje no se parece, o en realidad fue distinto. Si la narración funciona, es cine. Le estamos pidiendo, digamos, no es una ciencia exacta. ¿Qué viniste a ver? Me hace acordar cuando bajé a ver 2012 la película en algún cine con escalera mecánica y alguien se quejaba porque la película era poco realista. Yo, ¿qué viniste a ver? Y sí, obviamente, por suerte 2012 no fue realista porque si no, no estaríamos acá hablando. Pero me parece que el cine tiene reglas propias y una de las ilusiones que nos permite es de asomarnos a eso que nunca veremos. Es qué pasa en un cónclave. A mí lo que me molestó de Cónclave en particular es cómo adelanta todas las cartas y cómo lo presenta casi como una cuestión deportiva y no como en Habemus Papam que jugaban ahí al vóley en algún lugar. Quiero creer que las decisiones se toman desde otro lado, o por ahí es la ilusión, mejor no estar cerca de eso. Esa, para terminar, conseguimos una traducción del libro italiano El Diccionario Ilustrado de los Papas, que hizo la Universidad de Oxford, aunque es en italiana, y solamente un parrafito chiquito para dejar abierto el tema sin contar el final de Cónclave, para el que quiere martirizarse y verla, sí, la vea tranquilo. La verdad que los actores son buenísimos, pero es un bodrio la película, para simplificar mi opinión. Técnicamente. Textual del libro de Diccionario de los Papas. La historia aparece por primera vez, esta historia, de la que no digo el título, entre los años 1240 y 1250, en la Crónica Universal atribuida a dominicano Giovanni Di Mari, según la cual a Víctor III del 1087 le sucede en el pontificado una mujer que, camuflada de hombre, había trabajado en la curia como escribana y después fue promovida a cardenal, Juana Papisa. Así que, sin decir cómo es el final, algo bueno, por ahí es para dejar instalado el tema la semana que viene. Hay algo. Hay algo. Bueno, muchísimas gracias, Fernando, por haber estado con nosotros. Un gustazo. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias por haber estado en Forum Shopping. Le ponemos como ahí a lo último. Otro nombre polémico, digamos, claro, ¿no? Otro nombre polémico. Bueno, como que me quedé pensando, es verdad, hacemos mal llamándonos como nos llamamos, pero no importa, está permitido. Es una licencia poética, ¿no? A ver, como el cine no tiene que ser absolutamente, no tiene que ser la pura realidad. No tiene que ser verosímil. Claro, no busquemos tampoco es una segunda Muchas gracias, lectura. Gracias, Fernando, hasta luego. Spoileó un poquito también acá en las preguntas, Nacho, en relación a lo que va a venir la semana que viene. Hay mucha controversia en relación a esto. En el primer programa se mencionó, me gustó porque el doctor mencionó primero a 1985, justamente sí. Tuvimos en el programa anterior a Ricardo Gil Lavedra y también terminamos el programa todavía a 2 semanas de la elección todavía de un nuevo papa, todavía no lo sabemos. Recordemos que Alejandro Maglietti es especialista en derecho canónico. No tanto. No, bueno, pero sí estudié Derecho Eclesiástico, pero antes de todo esto, porque está arrancando la elección, así que, ahí no sé, ya vi hay tantos favoritos, te diría, ¿te animás a decir de qué nacionalidad pensás que puede ser el cardenal electo como papa? Es que es como un gran hermano, pero... Yo creo, me animo a arriesgar que para mí va a ser italiano. Yo creo que hay un tailandés ahí dando vuelta, me parece que estaba picando en punta. Pero tenemos consultorio en vivo, ya tenemos nuestra consultante, me encanta, porque estamos en el patio de comidas del Shopping Abasto y por supuesto están todos más que invitados a hacernos las consultas. Hola, me está saludando una señora.
Tiene una consulta, señora, tiene alguna duda con respecto al derecho, estamos acá con Bautista para contestarle lo que necesite. Es este el momento, se viene otra sección de, si no lo sabemos, consultamos con un especialista en derecho de lo que... Si me vienen con algo muy raro, muy Derecho espacial. sofisticado, ¿Qué te parece? acá estamos tres, mira, Nacho Biglieri que está ahí, ya está listo, le podemos preguntar lo que querramos, también Bautista, estoy yo, estamos unos cuantos, pero siempre el derecho es tan amplio que a veces, viste, tienen que saber que a veces hay cuestiones que son muy específicas que las podemos consultar en vivo y con grandes especialistas. ¿Cómo te llamas? Hola Ale, Hola. me llamo Daniela. Hola Daniela, ¿cómo estás? Bueno, vinimos al shopping porque nuestros hijos están en el Museo de los Niños Me encanta. y nos quedamos tomando cafecitos con el grupo de mamis, esperando que terminen de hacer la recorrida. Planazo. Planazo. Y ya que estamos, dijiste, bueno, hago una consulta vinculada a Obvio. un tema. Una guía. Había dos opciones. O hacíamos el recorrido con los chicos Bien. o nos quedamos charlando 2 horas y media con el grupo de mamás. Bien. Nos quedamos charlando 2 horas y media, café por medio con el grupo de mamás. Igual te Capaz escapaste. tenían que chusmear todo lo que había pasado. Claro, Hablaron claro. mal de gente igual. Te escapaste igual. Porque Exacto. ahora dejaste el grupo de mamis, dijiste, bueno... Y me es hago que una me escapadita. pareció reinteresante poder preguntar esto, que uno nunca tiene la oportunidad. A ver, Vamos. redundante. Yo quiero preguntar sobre las prepagas, Bien. Upa. que es un tema que me parece que aqueja a mucha parte de la gente. Viste que vienen dictando algunos fallos en contra de la medicina prepaga de las empresas. Ujú. Y bueno, yo quiero saber bien por qué pasa esto y por qué no se puede hacer lo mismo con otros servicios que también aumentan un montón, que no paran de aumentar. Bien. Bueno, mira, justo Tenemos un especialista en derecho a la salud. sí, un tema que claramente despierta muchísima, primero polémica y muchísimas consultas. Sí. De hecho, también habíamos estado hablando antes, mirá la coincidencia, de una resolución que impuso a una empresa de medicina prepaga la devolución de ciertos importes, pero por cobros indebidos del año 2011 y 2012. Viene bien el pie como para explicar que justamente antes o hasta diciembre de 2023, los aumentos que imponían o que establecían las empresas de medicina prepaga debían ser siempre aprobados por la autoridad de aplicación, que en este caso es la Superintendencia de Servicios de Salud. Es por eso que lo que se decía es, todo aumento que te llegue en la factura se te tenía que avisar con un mes de anticipación y además debía ser un aumento autorizado por la Superintendencia de Servicios de Salud, que es la férula del Ministerio de Salud en la materia. Llegaban todos parejos, todas las empresas de medicina prepaga aumentaban igual, ese era el techo que podían aumentar y bueno, te llegaba, aumentaban, era lo correcto, si se excedían podías eventualmente hacer alguna denuncia en la Superintendencia de Servicios de Salud o eventualmente consultar a tu abogado de confianza o abogada de confianza y ver qué gestión hacías como para que, por un lado, no se te cobrara ese diferencial y eventualmente después había otra acción que es la acción para que te devuelvan esos importes indebidamente percibidos por la empresa de medicina prepaga. A partir del famoso megadecreto DNU 70-2023, justamente que de finales de 2023, que vino a modificar una serie de normas, entre ellas modificó de manera medular a las empresas de medicina prepaga y al régimen y cómo aplican esos aumentos, se suprimió de la Superintendencia de Servicios de Salud, es decir, por parte del Estado, la facultad de evaluar la razonabilidad de esos aumentos que aplicaban las empresas de medicina prepaga. Básicamente, lo que implica es que ya la superintendencia no dice si corresponde en base a la estructura de costos este determinado aumento. Se aumenta en razón de lo que considere la empresa, en función naturalmente de la cuota, deben aumentar para todos los planes igual, pero ya no está ese control del Estado. Lo que ha generado, seguramente tal vez lo recordás, si tenés empresa de medicina prepaga, si tenés un servicio de medicina prepaga, que es aquel, aclaramos también a la gente, que te llega mes a mes y que vos pagás la factura mes a mes por un servicio que se basa en una provisión de salud. Recordarán que en los primeros tiempos era bastante complicado porque aumentaron un 15, 20, 30. Hay gente que tuvo aumentos, sale de hasta un 150% en 3, 4 meses. La verdad que esto generó un sismo, no solo en la consideración familiar de, bueno, ¿qué hacemos con la prepaga? ¿Continuamos? ¿No continuamos? Porque parecería ser que hay una norma que avala a las empresas a percibir estos importes, en muchos casos exorbitantes. Mucha gente, incluso jubilados, que sostenían una empresa de medicina prepaga, bueno, tuvieron que hacer esta consulta primero entre sus familias, ver si recurrían a ¿Qué ahorros. éxito tenés como ante la posibilidad de pedir
hacer algún reclamo. Bueno, lo que ocurrió era que no había un parámetro, entonces se empezó a aplicar el IPC, ¿sí? Que es el índice de precios al consumidor, una fórmula que nos daba una idea aproximada de cuánto correspondía un aumento en base a una pauta que no era exactamente la inflación, pero tenía que ver justamente con el IPC. Esta fórmula se aplicó durante los primeros 6 meses a partir de una normativa que luego también emitió el gobierno, y al día de hoy estamos en una normativa clara, pero hay, digamos, un pacto tácito con las empresas de medicina prepaga que no aumentan mucho más allá de IPC. Pero acá es interesante la pregunta, ¿qué pasa si aumentan por encima del IPC? Porque hoy suele suceder eso, están aumentando un poquito por encima del índice, para que se entienda el IPC, es el índice de precios al consumidor. Exactamente, el índice de precios al consumidor, que como solución alternativa dio la Secretaría de Comercio frente a la creciente demanda que generaban en los tribunales los reclamos por parte de los usuarios, y además este fue el criterio que entre otras cosas aplicaron los tribunales, como por ejemplo Civil y Comercial Federal, que es el foro federal que trata de las cuestiones de salud aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Este índice nos dio una pauta de cuánto era más o menos razonable que se aumentara. No obstante, hubo aumentos y hoy están habiendo algunos aumentos que están por encima de ese IPC, lo que lleva a preguntarse, ¿cuánto es mucho? ¿Cuánto mucho más del índice de precios al consumidor podría llegar a aplicar una empresa de medicina prepaga para que no se entienda que es un aumento abusivo? Bueno, esto también está hoy, es materia de al menos estudio por parte de la justicia y eventualmente también de abogados y abogadas. Es una historia claramente abierta porque todavía no tenemos sentencias definitivas, pero parecería ser que la pauta es IPC y no se pueden correr mucho más allá de eso, incluso con una normativa que estaría permitiéndoles que lo hicieran. Bueno, pero eso sería para cada una de las personas que reclama. Correcto. Como a diferencia que si fuera el control del Estado sería para todos. Claro, si hubiese un control del Estado como había en otra época, a las claras vos podrías decir, me estás aumentando de más, justamente porque el Estado dice, es hasta acá, que era lo que ocurría antes, ¿sí? Hasta el decreto 70-2023 en diciembre de 2023. Así que hoy la situación, sí, claramente es ir, casi te diría, a caso por caso. Cada interesado tiene que... Sí, hubo varios intentos de amparos colectivos, ¿sí? En lo personal, yo creo que está bueno promover una acción individual porque permite a vos esgrimir mejor tu derecho y eventualmente exponer además tu situación personal. Por ejemplo, soy una persona que tiene tal ingreso, que requiere todas estas prestaciones, tengo tanta antigüedad, la verdad es que me apliquen un aumento del 150% en 2 meses implica una solapada expulsión del sistema, ¿no? Entonces, bueno, claramente por eso es que tiene más sentido una acción individual, en mi opinión. Creo que no sé si nos queda un tiempito o un minuto para una pregunta más. Creo que solamente le iba a agregar lo que decía Daniela, que el problema del mano a mano surge la desregulación. O sea, vos discutís mano a mano con la empresa. Ese es el problema. ¿Cómo lo solucionás? Bueno, si está el Estado, controla un poco la situación, y si no, los estilos de los juzgados de consumo o de las acciones colectivas son las que equiparan, porque acá lo que hay es desigualdad de armas. Cuando vos te mandan la boleta, o pagás o no te prestan el servicio. Ese es el problema que tenemos con el mercado de la medicina. Claro. ¿Tenemos alguna otra pregunta? ¿Nos queda tiempo para...? ¿Tenemos alguna pregunta más que hayan mandado a ver si podemos ver los chats? ¿O alguna consulta que nos hayan dejado? A ver. Había una más, creo. Sí, hay unas cuantas más, porque acá hay unas. Perfecto, perdón, ahí está. Ahí dátelas porque ya las tenemos. Esta puede ser. Mis padres fallecieron, somos 9 hermanos y se quedó sola. Hagámosla de vuelta. A ver, perdón. Ahí tenemos. Nacho, ahí tenemos nuestro. Ahí está. Una que tengo acá en mano dice: ¿qué pasa cuando fallece mi papá y quiere dejarle en la herencia algo a alguno de los hijos, pero tiene hermanos? ¿Se respeta? Por supuesto. A ver. No es que no se puede mejorar la posición de uno, se puede mejorar, pero no. A ver, ¿cómo aclarar? La ley considera que ningún padre quiere favorecer a un hijo por sobre otro. Esto es un principio fundamental. Pero ¿qué pasa? Se puede mejorar un poquito la porción de uno de los hijos. ¿Cómo? A través de la colación de herencia. Es decir, se hace una donación, se hace un legado, una donación en vida, que después se considera como adelanto de herencia cuando eventualmente se hace la sucesión. En ese momento, lo que puede hacer el padre es, a través de un testamento, dispensarlo de colacionar. Para no hacerlo tan técnico, con la dispensándolo de colacionar con el resto de los hermanos, se puede mejorar, pero solo en una pequeña porción
la herencia que va a recibir uno de los hijos, como para que quede claro y sea fácil y lo puedan entender. Es decir, si querés mejorar un poquito a alguno de ellos, lo que podés hacer es tenés ese remedio, ese camino legal para poder hacerlo de manera correcta. Bueno, excelente, clarísimo. Así rápido y cortito, porque estamos medio jugaditos de tiempo. Sí, porque ya viene, estamos a la vuelta. Aparte, pobre, se quedó con... Sí. Está el nene No, me del quedé museo. pensando en los 9 hermanos peleándose cuando se enteren que a uno solo lo iban a beneficiar. Me volví loca que quería saber cómo terminaba la Claro, historia. un poquito. A ver, sin lo que se hace es que no... Digamos que no es un gran porcentaje, es un poquito. Así que me están diciendo acá que se termina, nos tenemos que ir. Ya está llegando Fer Carnota y todo su equipo, así que vamos a tratar de no comerles más tiempo. Estoy escuchando ahí que dice sí. Así que gracias, Bauti, muchas gracias también. Gracias. Gracias. Ustedes. Bueno, te vas con la respuesta entonces. Me voy con la consulta resuelta, es un montón. Un montón. Bien ahí con un especialista. Yo consulta. Bueno, agradecemos justamente también a el negro Nicolás Resco, Nacho Viglieri, al equipo que está también colaborando aquí en el Love Streaming. Y bueno, obviamente a vos, Ale Maglietti, gracias por tanto. Nos vemos el martes que viene a las 5 de la tarde acá en Forum Shopping por Love Streaming. Chau. Adiós.